A ver, elecciones generales 2025, ¿qué podrá pasar? Tomando en cuenta lo que hemos estado viendo con el Tribunal Supremo Electoral, con el Tribunal Constitucional, con posibles candidaturas, algunas más anunciadas que otras. Estamos con Luis Vázquez, analista político, a quien saludamos. Damos la bienvenida y agradecemos este tiempo. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muy gentil de participar en tu programa. A ver, hagamos una lectura del posible panorama electoral si estuviéramos cerca a las elecciones generales. Hay algunos nombres que ya suenan prácticamente oficializados, como Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Tuto Quiroga también indican que estaría oficializando en próximas horas su candidatura. Algunos meses atrás ya escuchábamos nombres como el de Chi, Branko Marinkovic, entre otros. ¿Qué podrá pasar? ¿Será una elección general más de las que ya vimos o podría haber algún cambio? Primero, esta elección es una elección histórica, no se compara en absoluto a las elecciones anteriores porque representa un final de ciclo del movimiento al socialismo que luego de 20 años de ejercicio del poder hoy día tiene que enfrentar de manera totalmente desventajosa para ellos el resultado de una gestión crítica que llevaba a una crisis económica, una crisis política y una crisis del Estado boliviano. Esta triple crisis que maneja en la base del análisis del movimiento al socialismo hace de que probablemente este sea un final de ciclo del MAS y empiece un nuevo ciclo. Por lo tanto, esta elección está lejos de ser una elección más de las que ha habido en los últimos 20 años. Esta es una elección histórica y tiene como sentido final sustituir al MAS y poner un nuevo ciclo de gobiernos en los cuales se tengan que enfrentar temas críticos, como te decía, el tema de la economía, el tema de la reconstrucción del Estado, el tema de la reinstalación del Estado de Derecho y sobre todo llevar adelante una reconstrucción de la fe nacional en el gobierno y en la gestión pública. Ahora, si hablamos de nombres de la línea del movimiento al socialismo, ¿Luis Arce podría ser un candidato como están las cosas desde tu punto de vista? No, yo creo que no, porque todas las encuestas que han hecho, incluidas las propias encuestas del gobierno, señalan que la gestión del gobierno es tan baja que la nivel de calificación del presidente Luis Arce en este momento está por debajo del 2%. No aparece ser ello, pero en sustitución de Luis Arce está Manfred Reyes Villa, quien actúa como un candidato oculto del gobierno, pero que en el fondo lo que hace es representar esos intereses. Por lo tanto, el gobierno, tengo la impresión, va a ser representado por Manfred Reyes Villa y luego el MAS como parte disociada por Evo Morales. ¿Evo Morales lograría su candidatura? Bueno, hasta este momento sigue, digamos, bregando en ese sentido. Sin embargo, ya hay una serie de elementos jurídicos que señalan que esto no va a ser posible. Por ejemplo, tienes la opinión consultiva que ha sido emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes la sentencia constitucional dictada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, tienes la explicación, complementación y enmienda, una resolución que te ha sido dictada y que complementa el fallo. Por lo tanto, la estructura jurídica nacional e internacional señala que Evo Morales no tiene derecho a una nueva postulación. Sin embargo, todos los días vemos desde Causachuncoca que se anuncia la candidatura de Evo Morales como un elemento que va a distorsionar en la presente elección. Ahora, figuras femeninas. Desde tu punto de vista, ¿qué nombres serían interesantes que empiecen a sonar ya para entrar a esta contienda electoral? Falta, por supuesto, mucho, pero recordemos que ya estamos en una época electoral prácticamente de hace meses, ¿no? Bueno, probablemente el único nombre que ha surgido es el de Amparo Vallivian, el único nombre femenino como candidata a la presidencia de la República. No existe otro candidato que haya sido planteado desde el punto de vista de género. Y esto evidentemente da a señalar de que probablemente la equidad de género no es un tema que hoy día esté compitiendo en la política. La opinión pública de la gente va a apoyar normalmente candidatos ya conocidos que tienen un determinado nivel de aceptación en la opinión pública y tengamos presente de que en este tipo de encuestas y sondeos previos de opinión lo que se está llevando adelante sobre todo es evaluar la posibilidad de favorables y desfavorables que tiene cada candidato y esto significa que probablemente van a llevar adelante una especie de evaluación. En mi criterio, los candidatos que están desde lejos llevando una preferencia están dados esencialmente por varones, entre ellos Tuto Quiroga y probablemente
alguno que otro candidato más, pero candidatas mujeres, a tu pregunta específicamente, la única que veo es la de Amparo Bonilla. Ahora, en procesos electorales pasados se hablaba mucho de una unificación de la oposición para hacer frente a un aparato político muy pesado como es el movimiento al socialismo. Para agosto del próximo año, en caso de realizarse en esa fecha o en ese mes las elecciones, ¿tendríamos que ver un panorama similar? ¿O por lo que nos dices, el final del movimiento al socialismo, como lo conocemos, se daría con esa elección? ¿O ya no sería necesario, Luis? No, primero son elementos que están marcando una historia. Normalmente los ciclos políticos en la historia de Bolivia se han manejado entre 20 y 25 años. El MAS ha cumplido cerca de 20 años en la gestión de gobierno. Está administrando una crisis que ha sido generada por políticas económicas equivocadas que han dictado, y la gente está empezando a ver que el ciclo de la bonanza del gas ha terminado para Bolivia y está empezando un ciclo totalmente distinto. Y esto se ve todos los días, no necesitas un exhaustivo análisis económico. La ama de casa, cuando va al mercado todas las semanas, siente que el dinero que lleva no le alcanza para cubrir sus necesidades, y eso representa de que esta crisis económica va a tener repercusiones profundamente sociales, y esto marca el final de un ciclo, el final del ciclo del gas, que ha sido administrado de manera irresponsable por el movimiento al socialismo y que hoy día tiene que enfrentar ese tema. Por el otro lado, se están generando las candidaturas que pueden administrar esta crisis, y la tendencia general de la gente no es a buscar a alguien que no conocen, sino más bien buscar entre los candidatos que tengan la capacidad y la inteligencia como para plantear un programa de gobierno lo suficientemente sólido que les permita avisorar de que los días de penuria pueden terminar, que hay una luz al final del túnel, que la gente tiene esperanza de que de esa luz al final del túnel lo que va a llevar adelante es la posibilidad de una recuperación económica, encontrar un nuevo ciclo en la economía nacional que probablemente sea el ciclo del litio, y a partir de ello generar un estado de beneficencia, un estado de bondad que permita recuperar esta crisis económica. Por lo tanto, está asociada la crisis política a la crisis económica, y la recuperación de la crisis política está asociada a la emergencia de un nuevo ciclo, como es el ciclo del litio. Perfecto, Luis, ha sido importante conocer tu punto de vista, la perspectiva rumbo a las próximas elecciones generales. Será esta otra oportunidad, gracias. Gracias a ti, Gerardo, muy gentil. Que tenga buen día.